Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Vamos a ver nuestra cuarta clase correspondiente al tema de materiales y texturas. Entendiendo las texturas como aquello que le genera una envolvente a este material. Principalmente vamos a ver la propiedad de color de una textura, es decir, aquella que nos permite reconocer la veta en una madera, eh, los granos de la arena, todo lo que tenga relación con una imagen que funciona como envoltorio de este material. Para esto, en la clase va acompañado a ella un grupo de texturas que yo les incorporé para que puedan ir trabajando ustedes a la par con la clase. Y junto con esto también algunos referentes con respecto a la temática que le daremos a esta clase, principalmente al diseño y al modelado de un mockup. Mockup específicamente para papelería. Como estamos trabajando en la mayoría de los alumnos con el ramo de preprensa, la idea es que este ejercicio lo llevemos a una primera nota que correspondería, ¿no es cierto?, a la realización de este mockup en preprensa, que va a servir tanto para preprensa como para el ramo de 3D. Como ven, todos estos referentes que yo entregué, que son muchas plantillas de mockups que hay en internet, eh, acompañan junto con la papelería una serie de objetos que contextualizan un poquito este mockup, ya sea porque es branding y porque además se entregan, no solamente aparte de la papelería, también se entregan otros artículos y otros objetos que forman parte de este branding. También quiero darles un ejemplo de cómo un brochure o un tríptico puede ser representado, ¿cierto? Aquí tenemos un brochure, un folleto, papelería con un lápiz que contextualiza esto. Y fíjense la limpieza que tiene el trabajo del fondo, de la proyección de sombra, que de alguna manera realce la presencia de lo que le interesa al cliente, que es ver aplicado en una imagen su gráfica y sus propuestas de papelería. Entonces, la idea es que observen cómo se trabajan los fondos muy limpios, las sombras son elementos que son muy suaves y sobre todo la manera en que se van trabajando no solamente la papelería, aquellos artículos también promocionales. Entonces es un buen ejemplo para aplicar por primera vez estas texturas. Entonces vamos a ver cómo estas texturas se traspasan al modelo 3D como imagen. Por lo tanto, la clase no solamente va a consistir en llevar estas imágenes al modelo, sino que también de dónde obtenerlas. Podemos bajarlas de internet. La calidad va a depender mucho de la calidad del render, pero principalmente el objetivo es que aprovechemos el material que tenemos ya en el ramo de preprensa para aplicarlo acá. En el caso de que alguien no tenga preprensa conmigo en esta asignatura, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con aquellas imágenes que yo les traje en el ejercicio papelería. Yo en el ejercicio papelería, se los voy a mostrar aquí con imágenes, traje conmigo unos renders que tienen que ver un poco con el ejercicio ya terminado del mockup que vamos a armar. Aquí es una tarjeta de presentación que están apiladas, ¿no es cierto? Por lo general se presentan apiladas. Una hoja carta que por lo general también se puede presentar apilado. Y el sobre. Junto con esto, yo voy a pedir como condición de entrega que se incorporen objetos o un objeto promocional, ya sea un vaso, una chapita, un lápiz, quizá algún clip, algún elemento al que se le puede incorporar nuestra marca. Y la idea es generar este mockup o distintas vistas del mismo mockup, ¿ya? Entonces, vamos a conocer las texturas con este ejemplo. Y yo les traje estos elementos, junto, como les decía, aquí hay otro mockup, junto con las imágenes exportadas. En el caso que no tengan las imágenes ustedes, también se las traje exportadas. Y a este también acompañé el ejercicio en Illustrator de la papelería y que les voy a mostrar
a continuación para ver cómo exportamos un documento que es un mockup hecho en plano en Illustrator, cómo lo exportamos como imagen y lo llevamos a Blender para aplicarlos como textura. Entonces, el primer paso les voy a pedir que abramos el documento de Illustrator. En este caso, si ustedes tienen una papelería, sería bueno que lo abrieran, porque lo que vamos a hacer aquí es exportar las mesas de trabajo como imagen. ¿Cuáles son los formatos compatibles para la exportación y para que éstas se incluyan como textura? Principalmente dos: el JPG, que puede ser al 100% sin compresión, y el PNG 24, que es otro formato compatible para aplicaciones 3D. En este ejercicio vamos a ver aquí, ahí está, tenemos aquí una papelería básica que desarrollamos, ¿no es cierto? En este caso es la papelería en la versión cuatricromía. Si van a trabajar con preprensa, pueden trabajar con la versión a dos colores que hicimos de los pantones, o también la cuatricromía. Y aquí podemos ver cómo esta papelería puede ser entendida como mesas de trabajo, y estas mesas de trabajo ser exportadas como una imagen. Yo por lo general recomiendo dos métodos para la exportación. Un método es, por ejemplo, la exportación vía menú archivo, exportar, exportar como, que es la mejor, según yo, porque no solamente me permite definir un formato de exportación, porque hay muchos formatos compatibles de exportación, sino que también me permite definir la calidad de salida de esto. Cuando tenemos vectores tenemos la posibilidad de darle mucha mejor calidad de salida, porque no estamos limitados a una imagen. En este caso hay una imagen acá, pero pensando en que a futuro quizás vamos a trabajar solamente con vectores, tenemos la posibilidad de que la exportación a imagen aquí le demos una mayor calidad. Y la otra forma de exportación es la exportación para pantallas. El único inconveniente es que por lo general esto trabaja a 72 píxeles por pulgada y con formatos que son específicamente para trabajo de pantalla, ya sea para trabajo web o video o dispositivos móviles. Entonces, si utilizáramos el exportar pantallas para pantallas, nos va a mostrar todas, en la opción mesas de trabajo, nos va a mostrar todas las mesas de trabajo que quisiéramos exportar. Yo podría activar las mesas de trabajo o desactivar aquellas que no quiero exportar. Aquí puedo definir el rango, puedo incluir o no el sangrado, ¿ya? Y si marco documento entero me va a llevar todo el documento como una gran imagen. Y también me permite definir el lugar donde voy a exportar. En este caso, si yo quisiera exportar estas imágenes para pantalla, ¿no es cierto?, en una carpeta dentro de la carpeta de la clase, podría ir al escritorio, carpeta de la clase, voy a colocar aquí una nueva carpeta, la voy a llamar pantallas, ¿ya? Para diferenciarlos, pantallas. Perfecto. Abro esa carpeta e indico que esa va a ser la carpeta seleccionando la opción acá abajo, seleccionar carpeta. Ahí está. ¿Ven? Entonces ahí está la ruta completa de dónde se van a guardar las imágenes. Tengo la opción de decirle que me abra la ubicación de esto después, no voy a decir que no. Y puedo crear subcarpetas. Es decir, podría crear una subcarpeta y por lo general esa subcarpeta se va a crear con el nombre de la escala que se está guardando. Por ejemplo, va a salir 1 por si creara una subcarpeta. No voy a crear subcarpeta. Y aquí está el formato. Hay formatos preestablecidos acá en el tamaño acá, que es el JPG 80, 50, que va definiendo las calidades. A medida que va bajando este número, la calidad va empeorando, pero va siendo más liviano. En este caso yo lo voy a exportar como JPG 100. De los dos PNG, el primero es 24 bits, el otro es 8 bits, por lo tanto este tiene millones de colores y este solamente tiene 256 colores en una paleta. Está el formato SVG, que es un buen formato porque es un formato vectorial, es decir, a partir de fórmulas matemáticas se definen a través de código, se definen las formas, y el PDF. Entonces, para los compatibles vamos a trabajar con JPG. Bueno, y aquí está la opción de la escala. Entre comillas, es lo que va definiendo que sea con mayor calidad o menor calidad. Yo puedo ir definiendo que sea 2 veces, 3 veces, puedo definir un ancho, un alto, y aquí podría definir también la resolución. Ahora, ¿por qué no me gusta tanto esto? Porque siento que es más engorroso que la forma también que se puede hacer de la que voy a mostrar a continuación, ¿ya? Pero también se podría manejar aquí. Defino esto, JPG, exporto a la mesa de trabajo, y al exportarlo, ¿qué nombre les va a dar?
les va a dar el nombre del archivo que salía en la primera ventana, más el nombre de la mesa de trabajo si son varias mesas de trabajo. Entonces podríamos verificar que en esta carpeta, pantallas, se crearon, ¿ven? Mesa de trabajo 1, mesa de trabajo 2, mesa de trabajo 3, 4 y 5. Ahí están las 5 mesas de trabajo exportadas con el formato para pantalla que es RGB. Eso es súper importante visualizarlo. Es un formato RGB. ¿Ya? Perfecto. Y voy a nuevamente exportar. Y la otra exportación es archivo, exportar, exportar como. En este exportar como voy a establecer que sean las mesas de trabajo en la misma carpeta de la clase, pero en una carpeta llamada exportadas. Y es aquí donde yo puedo definir el nombre de estos archivos. Ay, parece que existe una exportada así. Voy a definir esa exportada. No le voy a dar otro nombre, porque esto lo usé en la clase. Exportada 2. Y en esta exportada 2 le voy a colocar como nombre papelería. Y aquí está, papelería como nombre base. Y esta papelería, al exportarlo, lo voy a exportar acá, me da la posibilidad de exportarlo como CMYK o como RGB. ¿Ya? Estoy exportando esto como JPG, por lo tanto aquí puedo definir, ¿no es cierto?, cuál es la calidad del JPG y acá puedo definir las distintas resoluciones preestablecidas o yo definir una resolución. Podría incluso incluir el perfil de color que está definido por perfiles de color en los ajustes de color de Illustrator. Y las opciones de optimización que tiene para la carga del suavizado del texto de una imagen. ¿Ya? Marco esto entonces 300 píxeles por pulgada. ¿Por qué 300 píxeles por pulgada? Siento que es la mejor calidad que vamos a obtener a tamaño y para 3D es suficiente. La exportación se va a hacer de cada mesa de trabajo como imagen y vamos a ver acá que ahora se incorporó este exportado. Oh, no me exportó nada. Perdón. Archivo. Exportar. Exportar como. Usar mesas de trabajo. Parece que no sé si lo había marcado o no. Voy a poner papelería. Parece que lo había exportado. Y ahí. Papelería. Ahí. Exportado. Parece que no había abierto la carpeta. Papelería. Exportar. Ahora sí. Le digo como RGB. Principalmente el RGB porque por lo general todos los programas que están asociados a video, web o trabajo 3D se trabaja con la modalidad RGB porque está pensado para pantalla y exporto esto con 300 píxeles por pulgada. Ahí sí. Voy a dejar abierto esto para seguir trabajando. Bueno, y ahí están las imágenes exportadas. Exactamente igual a la versión anterior. Entonces tengo 5 imágenes acá que las voy a utilizar, algunas como parte del mockup. Entonces vuelvo a Blender. ¿Cómo se trabajan las texturas en Blender? Vamos a ver primero de qué manera Blender trabaja las texturas. Quiero señalar que esta es la base, lo básico del manejo de texturas. Más adelante vamos a profundizar porque la textura no es solamente lo que nosotros apreciamos como envoltorio, sino que tiene una serie de propiedades que le van dando más realismo a la textura. Entonces, la idea es no solamente que en un material manejemos la textura, sino que también algunas propiedades del material que le va a dar más realismo a esta textura. Junto con esto también vamos a ver cómo se va a envolver esta textura o cómo se va a aplicar esta envoltura dentro del objeto, ¿ya? Que puede ser dentro del objeto completo o en parte del objeto también. Entonces vamos a ver hoy día lo que se llama el unwrap o la proyección VMAP, ¿ya? Para editar la textura en el objeto. Aquí tenemos como ejemplo el cubo, ¿ya? Este cubo que lo vamos a visualizar para ver la textura aplicada en la opción de material, preview. Acuérdense que el material preview tiene no solamente aplicada luces, sino que también aquí en la flechita nos permite definir cuál es el tipo de fondo que quiero que se proyecte si esto tuviera reflejo. Entonces yo puedo ir definiendo y cada fondo va participando de esta escena, ¿no es cierto?, con su tono y con su iluminación. Y también yo podría simular, si tuviera una escena, las luces en este modo de visualización
de las luces de la escena. Bueno, teniendo acá el objeto, este objeto, como es el cubo, generalmente este cubo ya viene con un material que se llama material. Entonces yo, por ejemplo, voy a aplicarle a este cubo madera. Entonces le voy a decir que este material va a representar a una madera. Y esta madera, si yo definiera las propiedades, ¿no es cierto? Por ser por defecto el principal, el formato principal BSDF, que principalmente es uno de los materiales por defecto que trae Blender y que es muy completo porque tiene muchas propiedades para definir, quizás todas las propiedades para definir materiales físicos. Vamos a quedarnos con el color base. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros aplicamos la textura. En este momento el color base está representado por un color. Y este color es el color RGB que tenemos acá. ¿Ya? Yo este color yo lo podría definir por HSV, por RGB, por distintos métodos, pero es un color plano. Entonces yo perfectamente le podría dar un color madera acá. Ahí está. Pero si quisiera que en vez de ser esto, que no es madera, sino que es solamente un color, sea reemplazado por una imagen o una textura de madera, puedo cargar una textura yendo a este punto que tenemos al lado derecho y que va a ser el primer método de trabajo de texturas, ¿ya? Porque por lo general Blender trabaja con lo que se llaman los nodos. Pero vamos a trabajar, como por la primera clase, con este método. Vamos a este punto, en Base Color, y en Base Color vamos a definir aquí que sea reemplazado este color por una textura de imagen, o una Image Texture. Esto inmediatamente nos va a mostrar oscuro esto. ¿Por qué? Porque no tenemos cargada la imagen. Y nos da tres opciones. O abro una imagen que ya tengo cargada en Blender, ya sea porque la usé antes como imagen de referencia o la usé antes como otra textura en otro objeto. O puedo crear una nueva de cero, ¿ya? O podría yo también abrir una textura existente. Entonces, como yo les traje una textura, vamos a abrirla. Y en la carpeta del escritorio, donde está la clase, les traje una carpeta de texturas. Y aquí está, la carpeta de texturas. Como yo dije madera, voy a colocar aquí una de estas texturas de madera que yo traje. Por ejemplo, voy a colocar esta, Wood Texture. Y vamos a ver aquí que se aplica, de alguna forma, se aplica esta textura en todas las caras del objeto. Y fíjese cómo se incorpora las características de este material que tienen que ver justamente con las propiedades del material. Este brillo que tiene el material y las capacidades de reflejo, porque yo perfectamente podría bajar el roughness, y miren cómo se ve este material. Muy pulido, con mucho reflejo, porque se comporta exactamente igual a como se comportaba antes los materiales, con las mismas propiedades, solamente que hemos reemplazado el valor de color por una imagen, ¿ya? Para que se entienda el cambio. Pero las mismas propiedades que nosotros trabajamos acá, ¿no es cierto?, del specular, que es el que le da, ¿no es cierto?, este brillo y este reflejo al material, también puede ser trabajado con el efecto metallic, que es un brillo mucho más contrastado. Y también podemos trabajar con el roughness, ¿ya? Ahí está, el gravillado, para que el comportamiento de este material con respecto a la luz y al entorno sea distinto. Entonces, esta es la base de la aplicación de los materiales. Pero más adelante vamos a ver de qué manera se descompone esto a través de los nodos, ¿ya? Para un acercamiento solamente, arriba donde tenemos el layout, también tenemos una opción que se llama shading, que está relacionado con el texturizado, la materialidad de los objetos. Y en shading vamos a encontrar aquí esto. Vamos a encontrar que hay un ambiente de trabajo, un espacio de trabajo que está configurado, está dividido en ventanas y está configurado para buscar imágenes, para mapear estas imágenes acá, para ver cómo envolvemos estas imágenes, y aquí están los nodos. Cada uno de estos paneles corresponden a los distintos nodos, nodos de entrada, nodos de salida, ¿no es cierto? Y nodos que nos van a permitir poder asignar propiedades a este elemento. Y no solamente en las propiedades de un material, sino muchos efectos. Los nodos no solamente se utilizan para materiales, también se utilizan para el trabajo de composición. En general, todo lo que está relacionado con las imágenes y con los materiales y con las luces está relacionado con los nodos. Y aquí tenemos la representación, ¿no es cierto?, de esta imagen. Entonces, para no entrar en esto todavía, vamos a volver a Layout y vamos a ver que esta textura, de alguna manera, cuando yo lo apliqué, fíjese que acá arriba me permite ir viendo de qué manera se está aplicando esta textura, en forma lineal, flat.
Hay varias formas de aplicar esto. Donde dice flat yo lo podría aplicar como si fuera una caja. Miren, va a ir cambiando un poquito. Le podría decir que fuera como, en vez de caja, como un cilindro o como una esfera. ¿Ya? Y va cambiando la manera en que ésta se proyecta dentro del objeto. Entonces, esta es una de las maneras de aplicar la textura, ¿ya? Y esto es un ejemplo para hacerlo. Si yo quisiera, por ejemplo, este cubo, aplicarle un plano, voy a presionar Shift A, voy a colocar un plano, este plano lo voy a escalar. Y a este plano perfectamente yo le podría aplicar también el mismo material. Yo podría seleccionar este elemento, voy a materiales, como ya tengo el material, lo busco aquí y ahí está la madera. ¿Ven? Y ahí lo está aplicando como cilindro o esfera. Entonces le voy a decir, no, quiero aplicarlo como box. Ahí está. Entonces, esto es una propiedad del material, la manera en que este se va a aplicar sobre los objetos. Ahí está. Pero si quisiera aplicar un material nuevo, puedo borrar el signo menos, le digo al plano que no tenga la madera, se lo quito, y le creo un nuevo material. Y este material podría, por ejemplo, como base color, podría cargar una image texture y podría cargar perfectamente un material como, por ejemplo, un concreto. Podría ir dentro del escritorio, acá, texturas, y buscar este concreto. ¿Ven? Y ahí tengo yo un concreto. Y este concreto, para que no tenga ese shining, ¿cierto? Veo las propiedades y digo, bueno, el concreto no brilla tanto, es un poco más opaco, por lo tanto el specular se lo bajo. Y tengo mucho más definido y el comportamiento como material es distinto en este caso. ¿Ven? Bueno, para verlo esto aplicado ya en un ejercicio práctico, vamos a ir directamente a nuestra papelería, a nuestro mockup. Para ir al mockup, vamos a ir al menú File, New, General, entonces podríamos partir ya esta figura para nuestro mockup. Vamos a trabajar la unidad de medida en metros. Entonces, si yo sé que mi papelería, por ejemplo, en la tarjeta, yo miro la mesa de trabajo, con la herramienta mesa de trabajo, Shift O, selecciono esta mesa de trabajo y analizo sus dimensiones, 5 por 10 centímetros, voy a ir entonces, a partir de eso, a darle las dimensiones a esto, aunque sean metros. A mí, ¿por qué no me preocupa tanto que sean metros? Porque lo importante acá es trabajar la proporcionalidad. Es decir, si voy a trabajar las tarjetas y todos los elementos acá en metros, lo importante es que todos trabajen con la misma escala. Entonces, al seleccionar este cubo, puedo trabajar sus dimensiones en las propiedades del objeto con la tecla N. Y aquí puedo dar a este objeto el tamaño de 5 por 10. Y aprovechando que el cubo ya tiene una altura, le podría dar la altura del papel. Si el papel va a ser 1 milímetro, yo le podría poner 0.1. Sería, ¿no es cierto?, 1 milímetro. Y ahí analizar si para este papel 1 milímetro es muy grueso o no. Quizás sí. Entonces podría colocar la mitad. Si me cuesta calcular la mitad aquí, lo que yo podría hacer es 0.1 dividido /2. Si coloco 0.1 dividido 2, ahí me está dando la mitad. O sea, no es necesario saber la dimensión, puedo hacer una operación matemática que me permita reemplazar esa operación por un número. Entonces aquí tengo mi tarjeta presentación. Y lo primero que yo les recomiendo hacer es aplicar un material a este objeto, que ya lo tiene. Acuérdense que este es el mismo cubo original. Y este material va a ser el papel. ¿Por qué? Porque la tarjeta va a tener aplicado no la textura o las distintas texturas, no van a estar aplicadas en todo el objeto, van a estar aplicadas en ciertas caras. Por lo tanto, hay ciertas caras que no van a tener esta textura. ¿Y con qué vamos a llenar eso? Con un material base. Por lo tanto, les recomiendo siempre cuando vayamos a aplicar texturas ya en una parte de un objeto, aquí vamos a hacer un trabajo multimaterial, es decir, va a tener 3 materiales, uno para el papel y el otro para el tiro y el otro para el retiro. Vamos a tener entonces un material base que es importante y es este material inicial. Entonces, en este material inicial yo le podría decir, perfecto, va a ser papel blanco. Le voy a decir aquí que este material se va a llamar papel. Perfecto, tengo el papel. Y en el paso siguiente es ver de qué manera yo ahora este papel le incorporo solamente en la cara superior la textura del tiro de la tarjeta. Para eso vamos a crear un segundo material en el mismo objeto. Voy a crear un material nuevo
este material va a ser nuevo, va a ser un material, ¿no es cierto?, principal, y este material se va a llamar tiro. Perfecto. Y este tiro, le voy a colocar tiro tarjeta para identificar, porque podríamos tener otro elemento que también tuviera el mismo nombre, tiro tarjeta. Entonces, ¿puedo ver el material acá? Veamos. Si yo, voy a ir a la opción de, acá arriba, voy a ir a la opción de Material Preview, y podría aquí cambiar este tiro por un color anaranjado. Ahí está. Y no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque este material tiro, lo voy a colocar un color rojo. ¿Por qué no se ve? Porque este material tiro, aunque existe como segundo material objeto, no ha sido asignado a una de las caras del objeto. Entonces la idea es que yo lo asigne a una de estas caras. ¿Y cómo lo hago? Sabiendo que para seleccionar una cara tengo que ir al modo edición, vamos a ir al modo edición del objeto con la tecla Tab, o en el menú objeto vamos a cambiar a Edit Mode, ¿no es cierto? Tab, yo prefiero el tabulado. Y vamos a seleccionar con la herramienta para seleccionar caras, vamos a seleccionar la cara superior de este objeto. Acá está, la cara superior. Y esta cara superior, fíjense, no están seleccionadas las otras caras. Esta cara superior, como ya está seleccionada, y acá está el material del tiro, selecciono el material del tiro, selecciono la cara y aplico el botón de asignar. Cuando yo presiono asignar, lo que hace el programa es asignar este material acá a la cara. ¿Ven? Y ahora está todo con el color de papel, menos esa cara que tiene otro material asignado y que está aplicado acá. Pero es un material rojo y la idea es que sea la imagen. Y como ya vimos, para aplicar una imagen a un material, tenemos que ir a este Base Color y reemplazar ese color por una Image Texture. ¿Y cómo va a ser una Image Texture? Voy a ir a buscar o abrir esta imagen y recuerden que ya las tenemos exportadas. Por lo tanto, si voy al escritorio, carpeta la clase, voy a buscar aquí en exportadas 2 mi Image Texture, que podría ser, por ejemplo, esa cara. Selecciono esa cara, Open. Y ahí está. ¿Por qué se ve la textura ahí? Podríamos verla incluso rendereado. ¿Por qué se ve así la textura? Porque esta textura no tiene asignada la manera de envolver al objeto. Y lo más seguro es que haya tomado una parte solamente de la imagen y la haya aplicado o la haya envuelto acá, porque está reconociendo que esto es parte de un cubo. Entonces está tomando una parte y está tratando de envolver el resto del cubo con la otra parte, pero realmente lo que estamos viendo es solamente esta cara. Entonces, para poder hacer que esta cara que tengo seleccionada pueda calzar con la textura en sus lados, ¿no es cierto? O la textura calce perfectamente dentro de esta cara, vamos a hacer lo que se llama un proceso de VMap. ¿Qué significa el VMap? Significa que nuestro objeto vamos a aplanarlo y al aplanarlo vamos a ver de qué manera dentro de ese plano se va a proyectar nuestra textura. En este caso es un objeto plano, no se entiende mucho, pero si este objeto fuera cilíndrico, tendríamos que aplanar de alguna manera ese cilindro, de tal manera de proyectar la textura en el cilindro y ser nosotros los que definen la manera en que esta textura se va a proyectar en ese cilindro. En este caso, como es un plano, de la misma manera. ¿Cómo se aplana este objeto? ¿Cómo convertimos esto en un plano? Este proceso se llama el desenvolver o unwrap, ¿ya? Para hacer esto, seleccionamos la cara, presionamos la tecla U, o aquí arriba, fíjense que en el V está el Unwrap, ¿ya? Selecciono U, más rápido, y marco la opción de Unwrap. Algo pasó en este Unwrap. Se reorganizó el contenido de este objeto. Veamos qué sucedió. Para ver cómo se está organizando o cómo se está aplicando esto en la imagen, voy a ir a uno de los tabs o espacios de trabajo que tiene que ver con el V-Editing. La forma en que este elemento se está aplicando sobre esta malla aplanada o unwrap, ¿no es cierto? Vamos a ir a V-Editing. Aquí nos está mostrando en una ventana, nos está mostrando el espacio de trabajo llamado V-Editor. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el espacio de trabajo llamado 3D Viewport, la ventana 3D Viewport. Pero nos está visualizando con Rendered o con Material Preview. Entonces con el botón, con la ruedita del mouse presionada, me voy a mover aquí en este menú porque quedan ocultos los elementos. Ya, lo vamos a dejar ahí.
Entonces ahí tengo yo los elementos ya para seleccionar el modo de visualización. Le voy a decir render. Ahí está. Entonces, podemos ver aquí que este rectángulo, esta cara que yo tengo seleccionada aquí como rectángulo, está representado por este cuadrado acá. Entre paréntesis, ¿por qué es un cuadrado? Porque esto está basado en un cuadrado. Recuerden que esto era un cubo. Y lo que hicimos fue escalarlo, pero para el programa sigue siendo un cubo escalado. Por eso que esto se está viendo como cuadrado acá. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo corregir eso. Por ahora, veamos cómo podríamos corregir esto. Veamos que aprovechando que esto ya está calzado en el ancho abajo y en los costados, podríamos tomar aquí, fíjense que aquí también tenemos la posibilidad de seleccionar en el V el vértice, las aristas, las caras y el objeto completo. Yo podría tomar aristas y seleccionar esta arista y mover esta arista hacia arriba para ver qué va sucediendo si esta arista la muevo. Y fíjense cómo esta arista nos está mostrando que el objeto está calzando gradualmente dentro de esta zona superior. Ahí. ¿Ven? Y ya tenemos el objeto calzado perfectamente en este rectángulo. Ahora, ¿qué pasa si mi objeto está al revés? O sea, esto debería estar ahí arriba y esto abajo. Bueno, podríamos seleccionar todas las aristas o todo el objeto y rotarlo 180 grados. Si yo le digo R 180, puedo girarlo esto perfectamente. ¿Ven? Y gira la textura acá en la escena. Ahora, otra forma de hacerlo también es seleccionando la cara. ¿Ven? Ahí está, ahí aparecen los elementos. Seleccionándolo y utilizar la herramienta rotación. A veces la herramienta rotación también ayuda mucho porque nos permite trabajar ya según las características del material de una manera más visual. Con la tecla control yo puedo ir girando en ángulos regulares y esto permitiría que yo pudiera hacer ese giro. Y fíjese cómo me va mostrando no solamente cómo se voltea, sino cómo se repite la textura, porque es una textura que tiene una cierta cantidad de repeticiones. Ya. Bueno, hecho este calce acá, yo podría salir de esta ventana o de este espacio de trabajo al layout. Layout es más completo porque no solamente incluye herramientas de modelado, sino que todas mis herramientas para hacer varias cosas a la vez. Entonces, aquí en layout puedo ver que aquí está mi material. Este material, al igual que todos los materiales, este material llamado tarjeta tiro o tiro tarjeta, tiene las mismas características de los otros materiales. ¿Ya? Aquí están las repeticiones, como yo le decía. Yo le podría decir que se repita, que se extienda, que se recorte y que se aplique una sola vez. ¿Ya? Más adelante vamos a ver eso. Y aquí están el comportamiento material. ¿Y por qué se los marco? Porque si yo quiero que esto represente un cuché o un cuché opaco, un cuché brillante, yo podría quitarle un poquito de roughness, que es este desgastado, para que tenga ese brillo del papel y se vea un papel, ¿no es cierto?, mucho más brillante. Vamos a ir a la opción de Material Preview. Ahí está. Y aquí podemos ver cómo brilla este material frente a un fondo. Ahí está. Perfecto. Voy a volver a la opción Render. Entonces, ¿cómo ahora hago el mismo trabajo dentro de, fíjense que estoy en Object Mode, cómo hago lo mismo pero para la cara posterior, es decir, para el retiro? En vez de yo girarme, voy a girar el objeto para ver la cara al otro lado. Entonces, como lo voy a girar, quiero ver en torno a qué eje lo giro. Y si lo quiero girar así, ¿no es cierto? Es en torno al eje Y, control Z. Entonces, en el eje Y lo voy a girar 180 grados. 180 grados. Recuerden que esta ventanita, este panel se abre con la tecla N. Ahí está. Entonces está girado 180 grados. Y vamos a repetir el proceso. Es decir, si yo vuelvo acá arriba, tengo el papel, que es lo que estamos viendo acá. Fíjense, este es el papel, sigue siendo el papel. Tengo el tiro tarjeta que lo aplicamos solamente en la cara inferior. Y ahora voy a crear un nuevo material, nuevo, para este retiro. ¿Ya? Control Z, Control Z. Quiero mostrarles algo adicional. Si ya tengo configurado este material, ¿no es cierto? Si este material ya lo tengo configurado y quisiera hacer lo mismo que hice con lo otro, con los mismos atributos de material, con una imagen y todo, este material, y quiero hacer un duplicado de él, podría hacer un duplicado acá. Podría hacer que esto se transforme en un nuevo material. ¿Ya? Y este nuevo material, fíjense, ahora es un duplicado y ahí podría aplicar... Ah, perdón, me equivoqué. Ya. Entonces,
voy a este material, voy a aplicar un nuevo material. Entonces vamos a ir a nuevo material y vamos a marcar aquí nuevo. Este nuevo material va a ser tarjeta retiro. Entonces retiro tarjeta. Entonces este objeto va a tener tres materiales. Uno para el tiro, uno para el retiro y el resto de las caras que va a ser el papel. Y este retiro de la tarjeta lo voy a asignar acá dentro de Base Color como Image Texture. Voy a indicar que esto va a ser la otra imagen, la que tenía yo dentro de portada 2, esa. Y lo que me está faltando aquí es poder asignarlo a esa cara. Entonces selecciono el objeto, voy al modo edición, selecciono esa cara, selecciono el retiro y asigno el retiro a la tarjeta. Esto es súper importante recordarlo porque a veces uno aplica el material y no sabe por qué no se ve. Siempre los elementos con multimaterial deben asignarse dentro de la geometría, es decir, dentro del modo edición. Asigno la cara y ahí está. Entonces lo mismo que hicimos anteriormente, ver la opción de Unwrap. Y ahora, en esta opción de Unwrap, volver al modo V-Editing y hacer el mismo trabajo de calce de esto con el objeto. Calzo esto acá arriba, selecciono todo el objeto, lo podría seleccionar aquí. Acuérdense que hay uno que selecciona el objeto completo. Esta es cara, este es el objeto completo, miren. ¿Ven? Hago clic en uno y selecciona todo. Y esto lo roto R180. Ahí está. Y tengo ahora, vuelvo al modo Layout, tengo ahora mi objeto en la versión tiro-retiro. Ahí está. Tiro y retiro. Fíjense que aquí me faltó configurar las características del specular o bajarle un poquito el roughness para que brille un poquito más este material. Ahí está. Entonces ahí tengo mi material, mi objeto, mis tarjetas. Perfecto. Lo voy a dejar en 0 para volverlo al principio. 0. Ahí está. Bueno, como también les mostré en el mockup, les recuerdo que les hice un mockup yo acá. En este mockup, ¿dónde está el render? Ejercicio papelería, ahí está. En este mockup, les dije que las tarjetas por lo general se muestran apiladas. Y no es la idea escalar la tarjeta. Lo que podemos hacer aquí es utilizar un modificador que se encarga de hacer repeticiones de un objeto. Este modificador se llama Array. Y los modificadores se encuentran acá en la llave de tuercas a esta tarjeta. Lo que voy a decir es hacerle repeticiones. Pueden ser horizontales, verticales. Puedo definir la forma en que se van a repetir, en qué eje se repiten y la cantidad de repeticiones. Entonces, al seleccionar esta tarjeta, voy a hacer una repetición de este objeto utilizando el modificador llamado Array o matriz Array. ¿Ya? Y este Array lo que hace es crear copias de una forma, ¿cierto? Y desplazarlas. Por defecto, crea una copia que se salta un solo objeto hacia el lado, es decir, vamos a tener dos copias del objeto y eso está representado aquí. Cantidad 2 y relativo al objeto, ¿no es cierto?, lo está duplicando una vez en el sentido del eje X. El primer valor corresponde al eje X. Entonces yo podría decir, no, yo quiero que esto no se mueva en el eje X, 0. Ojo, hay dos, pero están montados uno sobre el otro, en el otro. Y le voy a decir que esto se repita en el eje Z, hacia arriba. Luego con valores positivos hacia arriba, con negativos hacia abajo. 1. ¿Qué significa este 1? No es metros, no es centímetros, es un objeto hacia arriba. Entonces es relativo al objeto. ¿Ya? Entonces si quisiera hacer un objeto y medio sería 1.5. Pero aquí ya tengo esto aplicado como un solo objeto. Quiero mostrárselo un poquito aquí. ¿Cómo está representado aquí? Fíjense que aquí se ve como un bloque. Pero si voy al modo esqueleto o al modo malla, si ustedes presionan la tecla Z, tiene la posibilidad con la tecla Z, simplemente presionando Z, puedo ir cambiando los modos de visualización aquí en pantalla. Entonces me voy a ir a Wireframe y miren,
Ahí está la repetición. Tengo la repetición, voy a quitar la cantidad, 1. Ahora puedo hacer que esto tenga 2. ¿Se fijan? Y lo va haciendo en el eje Z. Las repeticiones hacia arriba. Y aquí puedo ir representando esto como si fuera, ¿no es cierto?, una cantidad de tarjetas representadas en este mockup. Pero si esto lo llevo al modo rendering, nos vamos a dar cuenta que es muy duro la forma en que se está repitiendo, porque son rectángulos sobre otros, perfectamente alineados, por lo tanto se ve como un gran bloque. Entonces podríamos mentir un poquito y en vez de ser 1, decirle que se mueva 1.2 aproximadamente, para que se separen, ¿no? Quizás puede ser 1.1, 1.1. Y si quisiéramos, podríamos colocar un bevel, un pequeño bevel al objeto como modificador. Miren, voy a cerrar el array y voy a colocar otro modificador que sea el bevel. Pero cuidado que lo está haciendo a todo el objeto, por lo tanto este bevel que me quedó después del array, lo voy a decir que se aplique antes del array, que lo suba, ¿ya? Para que se lo aplique a objeto por objeto. Entonces al principio voy a hacer este objeto con el bevel y después que se haga el array. Y en este bevel, que es muy marcado, voy a bajar el offset del bevel con la tecla Shift a un valor que sea mucho más chiquitito. Ahí. A mi objeto. Y este bevel lo voy a hacer. No me lo está haciendo en la vertical. Y eso es porque este objeto no me lo está considerando. Estoy redondeando el bevel, pero está un poquito el bevel proporcionalmente arriba que no me lo está haciendo. No es una buena forma. Lo podría hacer el bevel mejor en el cubo. Pero bueno, vamos a quitar esta parte del video. Entonces, a medida que voy subiendo la calidad, voy definiendo cantidad de tarjetas. ¿Eh? Y entonces este pequeño decimal que he puesto como distancia permite que se vayan entendiendo las unidades de mejor forma. Ahí tengo entonces un elemento, un bloque de tarjetas, y que si quisiera mostrar la misma versión en el retiro, ¿no es cierto? Basta con que esto lo duplique con Shift D y lo duplique y lo gire 180 grados. Shift D, selecciono Shift D y muevo esto para que no se mueva libre, voy a restringirlo en X y hago un Shift D en X y al lado de esto voy a colocar las tarjetas. Pero esta tarjeta yo quiero girarla a 180 grados, por lo tanto voy a decir aquí en el eje Y 180 y tengo ahí girado esta tarjeta, pero como la base del objeto está en la base del bloque, el punto de origen está abajo del bloque, hacia arriba están las repeticiones, voy a tener que alinear esto de tal manera que en la vista 1 queden alineados perfectamente y apoyados en la base. Entonces voy a subir esto acá y este también que me quedó ahí arriba lo voy a bajar acá. Perfecto. Ahí está. ¿Eh? Entonces con más detalle puedo acercarme más y hacer este trabajo de calce de un objeto con otro. Ahí está. Bueno, aquí tengo mis dos grupos de tarjetas. Ahí está. Basado, ¿no es cierto?, en esta imagen y con estas texturas. Entonces, para repetir el proceso, ahora voy a hacer la hoja carta. Voy a crear un nuevo objeto que va a ser nuestra hoja carta. Shift A. Y en este caso voy a usar el elemento plano. ¿Ya? Solamente para que vean que en plano tiene una ventaja. Como el plano no es un objeto como el cubo, que es un objeto cúbico que tiene varias caras, el plano tiene una ventaja, que si ustedes quieren aplicar una textura a un plano, se los va a calzar perfectamente en ese plano, si es un rectángulo, porque no tiene más información que una cara. ¿Ya? Entonces, si yo a este plano
le digo que va a tener como dimensiones el X 21.8, creo que es 21,79, y el alto es 27.95, 27. No, 17.9, ¿ya? Ahí. Tengo un formato carta. Esto lo pueden averiguar, ¿no es cierto?, en Illustrator. Basta con que seleccionen la mesa de trabajo de la hoja carta y les va a decir que es 27.94 por 21,6. 21,6 por 27,9. Entonces 21,6 por 27,9. Ahí está. Y esta es mi hoja carta. Esta hoja carta la voy a desplazar hacia acá. Y esta hoja carta vamos a asignarle el material de papel, porque también tiene que tener un material base. Lo más seguro es que tengamos que hacerle un pequeño canto, entonces es importante que ese canto tenga papel. Además que la carta va a tener solamente un peso por el tiro, por lo tanto el retiro va a tener el color del papel. Voy a llevar esto acá a materiales. Como no tiene, esta hoja es nueva, no tiene material, le voy a asignar el material que ya tenemos, papel. Si tuviera otro papel distinto al de las tarjetas, tendríamos que crear un material nuevo, ¿ya? Pero yo le voy a dejar el mismo color de la tarjeta. Y en este caso, para darle este pequeño volumen, se lo puedo dar aquí a través de una extrusión, es decir, me meto dentro del objeto vía Tab, modo edición, selecciono la cara y aplico la extrusión con la herramienta de extrusión. Debe ser así, muy marcado, miren, ahí está. Y esta extrusión que acabo de hacer, se la dimensiono acá. Cuando uno hace por primera vez la extrusión, inmediatamente al venir acá, podemos controlar la cantidad de extrusión. Y como habíamos dicho, 0.05 era una buena medida para el ancho de esto. Entonces tiene un pequeño nivel de extrusión de 0.05. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que ahora tenemos un elemento que tiene un pequeño grosor. Me voy a acercar acá. Tiene un pequeño grosor, ¿ven? Igual que las tarjetas, para que se identifique como una hoja carta. Y si quisiéramos que este elemento tuviera, ¿no es cierto?, varias repeticiones, lo podemos hacer de la misma manera que lo hicimos con la tarjeta, con el modificador de array, ¿ya? Pero por ahora nos vamos a quedar con este material de papel. Y lo que me está faltando acá es poder asignar a esto. Voy a ir a, como la luz está a partir de esta luz puntual, voy a ir a la previsualización de material acá. Entonces, a esta cara le voy a asignar un nuevo material que va a ser la textura de la hoja carta. Entonces voy a ir al modo edición, tecla Tab, voy a seleccionar ahora con la herramienta de selección solamente la cara, la de arriba, y le voy a asignar un nuevo material. Un material nuevo, este material nuevo va a ser llamado carta, y como material base de color base le voy a asignar una image texture, y esta image texture va a ser nuestra hoja, ahí está, exportadas carta. Y fíjense en un detalle, si yo lo asigno ahora esto a esa cara, miren lo que pasa. ¿Ven? Calza perfecto, porque esto está basado en un plano que no tenía más volumetría que el plano, por lo tanto asigna el mismo rectángulo. Si esto hubiese sido un cuadrado, me lo habría distorsionado, pero toda la imagen calza perfectamente dentro de este rectángulo. Si queremos ver lo mismo que hacíamos antes, ¿no es cierto?, en el V-Editing, aquí podemos ver lo que está pasando realmente con esta cara. Aquí tenemos el elemento, está perfectamente calzado. Entonces, chicos, vamos así, de esta manera, a tener tanto para el sobre como para la tarjeta de presentación una representación tridimensional de estos elementos, controlando el color del papel, el color de las caras o la textura de cada una de las caras del objeto, y así ir armando un mockup. Para terminar este ejercicio voy a terminar con el sobre, ¿ya? En este caso voy a correr ambas tarjetas un poco más abajo, las voy a mover con la flecha verde, ahí.
y voy a dejar asignado aquí el sobre. Entonces voy a crear un nuevo plano. Si se dieron cuenta, es bastante bueno el tema de hacerlo con un plano. Entonces voy a ir a Shift A, voy a crear un plane. Y este plane va a ser un plano que mide, de acuerdo al tamaño del sobre, 22.5 por 11.5. Ahí está mi sobre. Lo voy a colocar acá arribita y acá. Ahí está. Entonces, a este sobre lo mismo que hicimos con la hoja carta. Le asigno como material el papel, pero por supuesto, como es un sobre, voy a tener que cargar la imagen como un nuevo material, nuevo, base color, image texture, y esta nueva imagen la voy a abrir desde exportadas y voy a traer el tiro. Ahí está. Y para que se vea dentro de esta cara y no en todo el sobre, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer acá es extruir esto. Voy a ir al modo edición, voy a seleccionar la cara y extruir esta cara, de tal forma que al extruirla yo tenga la posibilidad aquí de controlar el ancho de esta extrusión, 0.05. Aquí le podría dar 0.08, porque parece que el sobre es un poquito más grueso, porque hay una cierta diferencia con la hoja carta. ¿Ya? Y en este 0.08 me voy a quedar solamente con la cara superior. Selecciono este material que se llama sobre, le cambio el nombre, y para que se vea el sobre aquí con la foto que acabamos de cargar, asigno el sobre a esa cara. ¿Ven? Y calza perfecto. Ahí está. Paso siguiente, voy a salir del modo edición y ya tengo mis objetos en la escena. Entonces, para que esto tenga una buena ambientación, no solamente vamos a trabajar las luces, no solamente vamos a trabajar las superficies, sino que también vamos a trabajar objetos que contextualicen un poquito esto. Algún artículo promocional, puede ser lápices, podemos tener chapitas, un disco, un CD, podemos tener incluso de los material promocional un vaso si quieren colocar, ¿no es cierto? Cualquier elemento que acompañe esto y contextualice esta papelería. Por ahora voy a colocar un plano de color, Shift A, y este plano de color, Mesh Plane, lo voy a asignar con un gran tamaño, por ejemplo, de unos 40 metros. Ahí está, más todavía. Voy a poner 100 metros para que sea nuestro plano y nos permita colocar aquí nuestra cámara y situar la cámara en un punto de vista óptimo. ¿Ya? Entonces, paso siguiente ahora, ya que tenemos nuestra escena, podríamos revisar esta escena a través, ¿no es cierto?, del modo render. Ahí está nuestra escena, fíjense cómo está representado todo. Vamos al paso siguiente a mejorar esta visualización utilizando y profundizando con el material para el fondo. Vamos a mejorar las luces y vamos a situar la cámara para hacer un buen render. Un buen render usando el motor Eve y el motor Cycles. Bueno, para mejorar la ambientación de nuestra escena, por un lado vamos a ver el tema de la iluminación. Es súper importante que esta iluminación sea muy homogénea para que destaque nuestro producto. Entonces, si ustedes desean, podemos trabajar directamente sobre esta luz o podríamos crear una luz nueva, ¿ya? En ambos casos vamos a tener la posibilidad de insertar o manejar aquí un tipo de luz que ayude mucho a definir esto. Lamentablemente esta luz puntual es una luz muy focalizada, entonces distribuye la luz y se va desvaneciendo esta luz a medida que se va alejando de la zona. Por lo tanto, concentra la luz en el centro y se va desvaneciendo hacia afuera. Entonces podríamos reemplazar esta luz por un tipo de luz que tenemos acá en las opciones de la luz, ¿no es cierto? Aquí está el icono de opciones de la luz. Vamos a ir a la opción de Sun. La opción Sun o Sol, luz de sol, tiene una ventaja porque es una luz global, es decir, no es puntual, está en todo el ambiente y
uno lo que tiene que hacer es definir la potencia principalmente y la inclinación que este sol va a tener dentro de la escena. Si yo marco esto, va a utilizar los mismos valores que tenía la luz de ampolleta, ¿no es cierto? Aquí va a asignar 1000 al sol. Entonces yo le voy a decir que este sol tenga solamente quizás 5, a ver, valor 5 de potencia, porque tiene otra forma de ella, ¿ver? Pero es una luz más homogénea. Fíjese que no existe una focalización de la luz en un punto, sino que se distribuye en forma homogénea. Y tiene una inclinación. Esta inclinación está marcada por esta línea anaranjada. Ustedes se fijan ahí. Y esta inclinación, esto además está dando una dureza en la sombra que está representada por este famoso world. Este world tiene un color acá que es el color de ambiente. Si este color yo lo ilumino un poco más, ¿eh? Va iluminando la luz de ambiente también y esto me va aclarando un poquito más la escena sin que esta luz sea tan participativa, ¿ya? Entonces yo podría decir que esta luz de sol tenga dentro de sus propiedades, quizá en vez de 5 le podría dar 2, ahí está, y trabajar, ¿no es cierto?, aquí. Voy a bajar en el Word las sombras, voy a hacerla más oscurita porque siento que están muy grises. Ahí. Y lo que podemos hacer es suavizar esta proyección de sombras. Esta proyección de sombras se logra, estamos en el motor Eevee, ¿ven? Tiene un pequeño suavizado. Esta suavidad de las sombras se puede ir aumentando si yo aumento el ángulo, ¿ya? Este ángulo que yo voy aumentando acá va generando que las sombras se suavicen. Por ejemplo, un ángulo de 45 va generando unas sombras mucho más suaves. Y además tenemos la posibilidad de inclinar este sol. Este sol lo podemos inclinar con la herramienta de rotación. Podemos hacer que este sol se vaya dirigiendo, por ejemplo así, horizontalmente, hacia allá, hacia acá, y vamos controlando si lo queremos más cenital, es decir, que este sol, si yo lo dejo apuntando hacia el lado, ahí, yo puedo hacer ahora que este sol en verde se incline y apunte más hacia abajo, por lo tanto no proyecta tanta sombra. Podemos lograr un efecto ahí. Voy a aumentar un poquito el valor de esto a 3 o a 4. Ahí tengo más luz. Y podríamos definir ya que la luz ya está más homogénea, ¿no es cierto? Tenemos un mejor resultado aquí. La sombra no es tan dura porque le dimos más ángulo e inclinamos la luz para que fuera un poquito más cenital, más vertical. Y además tenemos la posibilidad de ir jugando aquí con el tema del plano. Este plano que hasta ahora no tiene material. Yo podría definir en este plano un material, podría establecer por ejemplo un material nuevo, y este material nuevo podría tener algunos de los elementos como vimos en el mockup, por ejemplo podría tener un gris, algo neutro, o podría tener un pequeño color, por ejemplo. Como yo estoy trabajando con los colores más anaranjados, le podría dar un color más amarillento. Ahí. Entonces podría tener un color para esta figura. Junto con esto, puedo ir probando otros colores, ¿ya? Más intenso también, podría aumentar el brillo de este color y hacerlo más intenso. Ahí. ¿Eh? Para que participe en este mockup. O algo completamente distinto, podría estar dentro de los colores opuestos, ¿no es cierto? Como estoy trabajando con los naranjos, podría trabajar con los complementarios, con los azules. Entonces, esa armonía cromática de los colores complementarios es un buen recurso para lograr armonía dentro de una composición. Entonces, como estoy dentro de los tonos tierra, que son estos tonos café, ¿cierto? Que están acá, puedo lograr una armonía trabajando con un color opuesto. Y este color opuesto le voy a dejar un poquito la saturación. Ahí está, y lo voy a hacer un poquito más intenso. Y este color opuesto necesito situarlo con una cámara. Toda esta composición necesito que tenga asignada una cámara. Y una de las formas de cambiar la posición de la cámara, que en este momento mi cámara, si ustedes se fijan, si coloco 0, está puesto a esta distancia. ¿Ya? Esta cámara voy a situarla en un punto más alejado, acá, y lo voy a hacer de esta manera. Me voy a mover como observador, me voy a alejar de este elemento, voy a definir, por ejemplo, esta es la posición de la cámara, ahí, a esta distancia, y para posicionar la cámara dentro de este punto de vista, voy a presionar las teclas Control, Alt y 0. Control, Alt, 0 para situar la cámara ahí.
Bueno, de los atributos de la cámara, como estamos trabajando a una escala mucho más grande, mucho más atrás, se van produciendo estos cortes en la cámara. Entonces, estos cortes en la cámara, si ustedes seleccionan la cámara, se pueden modificar en las propiedades de la cámara dentro de este end. Yo puedo aumentar, dice, esta cámara va a dejar de mostrar cosas cuando estemos en una distancia de 100 metros. Entonces vamos a decirle que no, vamos a aumentar esto para que muestre mucho más, ¿ven? Y va apareciendo todo el fondo ahí, en esa distancia. ¿Cómo me muevo aquí con la cámara? La cámara se puede mover desde aquí o desde la palabra cámara con la tecla G. Con la tecla G puedo mover la cámara a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, como desplazamiento. Y para moverme perpendicularmente al punto de vista, es decir, hacia adelante y hacia atrás, puedo presionar G, Z, Z, dos veces Z. Eso va a permitir que yo pueda alejar la cámara de este punto de vista. Voy a acercar ahora y ahí tengo el punto de vista de la cámara para mi mockup. Ahora, fíjese, yo les estaba mostrando referentes, que es súper importante aprender un poco de lo que nos muestra un poco otros profesionales. De los referentes podemos ver aquí distintos puntos de vista de cámara que por lo general son muy cenitales, no tan acostados, porque la importancia aquí está en la gráfica, en la propuesta gráfica que le estamos dando al cliente. Por eso que vamos a ver muchas representaciones de esta manera, así, ¿no? Entonces, si yo quisiera trabajar con una representación así, quizás tenga que situar la cámara quizás un poquito más arriba, ¿no es cierto? Lo importante es que se entienda bien la gráfica. Aquí podría colocar yo en la próxima semana mis próximos objetos que me van a permitir ambientar esta gráfica. Por ahora estoy en el render Eevee. Veamos cómo se hace el render Eevee. Render Image. Y vamos a ver el render Eevee. El render Eevee es bastante rápido. Ahí está. ¿Ven? Es un render muy limpio. Está muy limpia también la sombra, justamente porque esta luz de sol es muy limpia. Y no sé si ustedes lo pueden ver, pero se ve acá el grosor que tienen los elementos. Es súper importante que los elementos no sean solamente un plano, que tengan ese grosor, aunque sea pequeño, para que le dé realismo y una pequeña sombra a esto. Pero mejoremos un poquito el render Eevee. El render Eevee, dentro de sus opciones, el render Eevee tiene un ambient occlusion. El ambient occlusion, para el que no conocen el ambient occlusion, corresponde al sombreado que se genera en la cercanía de los objetos entre sí. Se va a generar un sombreado y sobre todo nos va a ayudar a entender el sombreado o marcar ese sombreado que hay entre los objetos, por ejemplo, entre tarjetas en esta pila, la tarjeta con el piso y estas cartas y este sobre con respecto al piso. Ese es ambient occlusion. Y esto se puede ir definiendo cuánta distancia debería haber para que se tome ese sombreado. Perdón. Con respecto también a otro valor que podríamos colocar acá, está el Screen Space Reflection. Cuando existen reflejos, por ejemplo, en algún material, podríamos definir que se genera este Screen Space Reflection. En este caso sería importante si tuviéramos algún material con reflexión. Quizá aquí no cambie mucho, ¿ya? Y lo otro que es importante es en el render la cantidad de samplings o pasadas que hacemos para que haga los cálculos de luces, de rebote de sombras y de reflejos. Entonces, lo que podemos hacer es aumentar aquí quizá a 128 pasadas. Se va a demorar un poquito más. Lo estoy haciendo al doble. Y estas 128 pasadas va a hacer que este render por lo menos tenga una mejor calidad en la representación de rebote de luces y de sombras. Y con respecto también a la calidad del render, y esto es súper importante, aquí podemos definir en las opciones de salida en esta impresora cuál va a ser el tamaño del render en resolución ancho y alto y cuál va a ser también la calidad de este render. Si lo queremos rápido, podríamos bajarlo a la mitad o a un tercio, bajando los porcentajes a 50 y a 30%. Más adelante vamos a ver acá qué cosas podemos hacer con el render. Podemos hacer una imagen estereoscópica, ¿no es cierto?, para que se pueda ver con lentes y poder ver la aguja más lejos, más cerca, ¿no es cierto?, a partir de los lentes 3D. Y podríamos aquí definir también las proporciones de nuestro mockup. Yo podría querer, por ejemplo, que este mockup sea de 1920, pero en vez de 1080, 1200. Y por lo tanto, mire lo que va pasando con la cámara. Cambia la posición de la cámara. Entonces la cámara yo la podría seleccionar, tecla G, y quizás bajarla un poquito más, por ahí, para tener una mejor posición de la cámara y para poder destacar los objetos acá. Entonces, a partir de estos parámetros y a partir de estos pasadas y todo esto, vamos a hacer un nuevo render image.
Y nos vamos a dar cuenta que se va a demorar un poco más porque le dijimos que hiciera el doble de pasadas. Y nos vamos a dar cuenta también aquí que va a mejorar mucho la calidad con respecto a las sombras, a las luces, a los reflejos, porque hemos activado, ¿no es cierto?, esta cantidad de pasadas que calculan más veces este render. Está haciendo el cálculo. Estos 128 son altos. Bueno, ¿dónde quedó este render? Voy a ir acá abajo. Ahí está. Fíjense ahora, tengo un render, tiene menos franjas dentro de la sombra y tengo un render de mejor calidad. Fíjense entonces que la calidad de nuestra textura está dada porque lo hicimos 300 píxeles por pulgada, es decir, una imagen de mayor resolución, por lo tanto no perdemos calidad, sigue siendo legible. Y aquí tenemos entonces un render que nos puede ayudar a armar un mockup y presentárselo a nuestro cliente. Y es más, esto lo podemos guardar como Save As, Mockup. Mockup. IDI. ¿Ya? Lo voy a guardar en la carpeta de la clase, de escritorio. Y aquí defino, ¿no es cierto?, como formato en PNG o puede ser el JPG. Voy a marcar el JPG, lo voy a dejar en máxima calidad al 100% y en RGB. Perfecto. Voy a guardarlo como render y lo voy a guardar en la carpeta de ejercicio de papelería. Ahí. Mockup y Save as Image. Y veamos cómo se comporta también el otro motor de render, Cycles. Aquí es donde va a influir mucho el procesador que ustedes tengan, la tarjeta de video que tengan. A mí se me pega el equipo, así que hay que considerar que Cycles requiere más recursos, necesita más recursos. Una de las cosas que yo les pido en Cycles, que para mejorar estos puntos, tiene que ver aquí también con las pasadas. Aquí estamos viendo 128 pasadas, que es muy similar a lo que leímos en IBI. Pero acá abajo, donde tenemos las capas, layers, las propiedades de las capas, nosotros lo que podemos hacer aquí, no, perdón, es acá vamos a cambiarlo a cycles, se me faltó. Lo que podemos hacer aquí en las capas es cambiar muy abajo, muy abajo, muy abajo, capas, abajo, 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 el denoising. El denoising es un proceso de limpieza postproceso que hace del cycles y ayuda a estos puntos que se generan. ¿Ya? Vamos a hacer el render. Vamos a dar cuenta que aquí va a ir haciendo el proceso de render. Aquí, como no hay vidrios ni tampoco hay tantos rebotes de luces producto del vidrio, que están estos efectos cáusticos que generan los rebotes de luces, el render no es tan lento como en estas imágenes que no tienen tanto reflejo ni tampoco tanta refracción. Bueno, voy a parar el video para que vean el render final, ¿no es cierto? Y podamos verlo finalmente terminado. Bueno, y ahí tenemos el render terminado. Se ve bastante bien, limpio, se entiende la gráfica, se le da importancia, ¿no es cierto?, a la propuesta gráfica, se entiende la volumetría. Y eso es lo importante de un render, que de alguna manera el fondo y en la composición ayuda a entender lo más importante aquí, que es la presentación de una gráfica de una manera que ya no es plana, sino es una maqueta digital. Entonces, el objetivo es que este proceso de trabajo lo hagan con su gráfica, es decir, con lo que están desarrollando en preprensa a nivel de papelería, lo exporten y desarrollen el mockup para hoja carta, sobre y las tarjetas presentación por tiro-retiro, más uno o dos objetos promocionales, que puede ser un vaso, puede ser un lápiz, puede ser una chapita, puede ser cualquier artículo que contextualice esto y nos incorpore un objeto más que vamos a modelar y al que le vamos a aplicar una textura. Para la próxima clase entonces, su trabajo hecho con sus propias texturas. Eso es todo por ahora en esta clase. Espero que estén bien y que
les haya servido mucho este tutorial para la elaboración de, ojalá, sus futuros mockups de branding y mockups también para toda pieza gráfica que ustedes puedan diseñar. Pensemos que esto también puede ser animado, no solamente un render estático. Así es que va a tener muchas aplicaciones lo que estamos viendo ahora. Muchas gracias y que estén bien. Chao.